Hoy quiero contarte una historia que cambiará tu forma de ver las cosas. Imagina por un momento estar en la oscuridad total, no poder ver el sol, el cielo, el rostro de las personas que amas. Así vivía Bartimeo, un hombre ciego que no tenía esperanza de ver la luz. Vivía al margen de la sociedad, en un rincón apartado del camino, dependiendo de la generosidad de los demás para sobrevivir. Y, sin embargo, Bartimeo no era solo un hombre sin visión física. Era alguien que, a pesar de su ceguera, tenía una visión única, la visión de la fe. En su corazón, Bartimeo sabía que había algo más grande que su ceguera. Y hoy, quiero invitarte a ver a través de los ojos de Bartimeo, porque lo que ocurrió en ese día cambió su vida para siempre, y podría cambiar la tuya también. Él estaba destinado a vivir en las sombras, pero en un solo momento, algo increíble ocurrió, algo que le devolvió la vista y le permitió ver algo mucho más profundo de lo que sus ojos físicos podían captar. Esa historia, la historia del milagro de Bartimeo, está llena de lecciones de fe, esperanza y persistencia. Lo que parecía ser solo un encuentro casual entre un ciego y un hombre llamado Jesús, resultó ser un milagro que transformó su destino y le enseñó al mundo entero el verdadero poder de la fe. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo Bartimeo, un hombre sin esperanza, se convirtió en el ejemplo más brillante de fe? Esa es la historia que quiero contarte hoy. En ese día, Jericó no era solo una ciudad más en Palestina. Era un lugar lleno de historia, un cruce de caminos donde se encontraban muchas vidas, muchas historias. Era conocida por su pasado antiguo, la ciudad que había caído en tiempos de Josué. En Jericó, las historias de la fe, de milagros y de lo inexplicable, estaban siempre presentes. Pero aquel día, algo único iba a suceder. Jesús, el hombre que había estado viajando de ciudad en ciudad, predicando y sanando a los enfermos, había llegado a Jericó. La multitud que lo seguía era enorme, personas de todas partes, buscando escuchar sus enseñanzas, buscando la esperanza que él ofrecía. Pero en medio de la multitud, hay una figura que no pasaba desapercibida, Bartimeo. Este ciego, sentado al borde del camino, no era conocido por su grandeza ni por sus logros. No era parte de la multitud ruidosa que aclamaba a Jesús. Era simplemente un hombre que había vivido toda su vida en la oscuridad, esperando que alguien le ayudara, esperando que alguien le diera una oportunidad. Jericó, con todo su bullicio y su historia, se convirtió en el escenario perfecto para que Bartimeo viviera un encuentro que cambiaría su vida. Sin embargo, él no sabía que ese día, en medio del caos y la multitud, algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Era como si todo el universo hubiera conspirado para que Bartimeo estuviera allí, justo en el momento exacto, cuando Jesús pasaba por su camino. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Jesús nunca pasa por alto a aquellos que, como Bartimeo, claman con fe. Y es aquí donde empieza el verdadero milagro. El sonido de la multitud era inconfundible. Bartimeo, como siempre, estaba allí, junto al camino, tratando de ganarse unas pocas monedas de las personas que pasaban. Pero aquel día, el ruido era diferente. La gente no solo hablaba entre sí, hablaban de alguien. Al principio, Bartimeo no entendía bien qué estaba pasando, pero algo en el ambiente hizo que su atención se despertara. ¿De qué estaban hablando con tanto fervor? Alguien cerca de él mencionó un nombre, Jesús de Nazaret. Un hombre de quien se decían cosas increíbles. Sanaba a los enfermos, hacía milagros y hasta resucitaba a los muertos. Las palabras llegaron a sus oídos como un susurro de esperanza. ¿Será el mismo Jesús del que hablan en las aldeas cercanas?, pensó Bartimeo. Su corazón empezó a latir más rápido. Él había escuchado historias de este hombre, pero nunca había tenido la oportunidad de ver o escuchar de cerca lo que sucedía a su alrededor. Pero hoy algo dentro de él le decía que todo lo que había escuchado podría ser cierto. La multitud no paraba de hablar, y cada vez que mencionaban a Jesús, Bartimeo sentía un fuego encenderse en su interior. Sabía que, si realmente esa era la oportunidad de su vida, no podía dejarla pasar. Los murmullos seguían, pero en su mente se aclaró una sola cosa: si este Jesús realmente podía hacer milagros, entonces, él también podría ser sanado. A pesar de su ceguera, algo le decía que este era el momento. Un deseo de ser visto, de ser sanado, de encontrar esperanza, se apoderó de él. Sin pensarlo más, decidió que debía actuar, que no podía quedarse ahí sentado esperando. Y lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. En ese momento, Bartimeo no pudo callarse. Algo dentro de él se rompió y, sin importar la multitud que lo rodeaba, comenzó a gritar con toda la fuerza de su alma: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Su voz,
rasposa por años de estar en silencio y esperando, resonó con una urgencia desesperada. ¿Cómo podía dejar pasar esta oportunidad, después de haber estado toda su vida en la oscuridad? Sabía que si no lo hacía ahora, el paso de Jesús por Jericó sería solo un recuerdo lejano, una oportunidad perdida. La gente que estaba cerca intentó callarlo, le dijeron que se quedara en silencio, que no molestara, que no valía la pena. Pero Bartimeo no se dejó intimidar. El ruido de la multitud no podía apagar el grito que brotaba de su corazón. «Hijo de David, ten misericordia de mí», repetía una y otra vez. Su fe no podía ser silenciada. ¿Qué tenía que perder? ¿Acaso no había esperado toda su vida por este momento? Ahora que tenía la oportunidad de ser escuchado por Jesús, iba a aprovecharla sin dudar. A medida que su clamor se intensificaba, muchos alrededores de él lo miraban con desdén, algunos le empujaban, pero él no se detuvo. Bartimeo sabía que su grito era su única esperanza. Si él puede sanar a otros, ¿por qué no a mí?, pensó. Su fe era tan grande que ya no le importaba lo que dijeran los demás. Este fue el momento decisivo, el instante en que Bartimeo decidió que no importaba lo que la multitud pensara, su fe iba a ser más fuerte que cualquier intento de callarlo. Y esa fe, esa determinación, iba a abrirle las puertas a un milagro. A pesar de que la multitud lo reprendía con más insistencia, Bartimeo no se detuvo. Al contrario, su clamor se volvió aún más fuerte. «Hijo de David, ten misericordia de mí». No importaba cuántas veces le dijeran que se callara, su fe era más poderosa que cualquier obstáculo. Bartimeo sabía, en lo más profundo de su ser, que si había una oportunidad para su sanación, esa oportunidad estaba frente a él. El momento estaba a punto de desvanecerse si no insistía. La gente a su alrededor, en su mayoría, no entendía la urgencia. Ellos no podían sentir el hambre que él sentía, la sed de algo más allá de la ceguera física. No podían ver lo que él veía en su corazón, la posibilidad de un cambio radical, de una transformación profunda. Pero Bartimeo no permitió que las voces del mundo lo apaciguaran. Cada grito, cada palabra dirigida a Jesús, era un acto de confianza. Su persistencia no era solo un acto de desesperación, era un acto de fe pura, creyendo que Jesús podía hacer lo imposible. En ese momento, la multitud se dio cuenta de algo. Aunque intentaron silenciarlo, Bartimeo no se rindió. En su interior, sabía que si Jesús pasaba de largo, su vida seguiría siendo la misma. Pero algo dentro de él le decía que esta era su única oportunidad, y no iba a dejarle escapar. Como una chispa que no puede ser apagada, la fe de Bartimeo brillaba más fuerte que nunca. Su grito, en lugar de desvanecerse, se convirtió en un faro de esperanza. Y, al final, esa fe persistente, esa confianza inquebrantable, fue lo que captó la atención de Jesús. El ruido de la multitud comenzó a desvanecerse cuando, de repente, Jesús se detuvo. La gente alrededor de Bartimeo se quedó en silencio, sorprendida por la acción del Maestro. Jesús, en medio de todo el caos, había escuchado su clamor. Era como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante, y todo lo que importaba ahora era ese hombre ciego que, con fe y persistencia, había llamado su atención. «Llámenlo», ordenó Jesús, y en ese momento, algo cambió para Bartimeo. Las voces que antes intentaban callarlo ahora lo animaban a levantarse. «Ánimo, levántate, te llama». La misma multitud que le había pedido que se callara ahora lo estaba alentando a acercarse. Bartimeo no podía creerlo, pero sabía que esto era lo que había estado esperando toda su vida. Sin dudarlo ni un segundo, dejó caer su capa, que probablemente era lo único que poseía, y se levantó con rapidez, corriendo hacia Jesús. A pesar de su ceguera, Bartimeo no necesitaba ver para saber lo que había que hacer. El llamado de Jesús era más que suficiente para guiarlo. Y en su corazón, sabía que este momento estaba destinado a algo mucho más grande. Jesús no solo había escuchado su grito, sino que ahora lo estaba llamando. La oportunidad de ser sanado, de ser restaurado, estaba al alcance de su mano. Este acto de llamar a Bartimeo, de detenerse en su camino y darle atención, no era solo un gesto de misericordia, sino un mensaje poderoso. Dios no pasa de largo cuando alguien clama con fe. Jesús no estaba dispuesto a ignorar la petición de alguien que lo buscaba con tanto fervor. Bartimeo había hecho su parte, y ahora era el momento de recibir lo que había esperado con todo su ser. Cuando Bartimeo finalmente llegó ante Jesús, algo increíble sucedió. Jesús, con una mirada llena de compasión, le hizo una pregunta que parecía simple, pero que contenía un profundo poder. ¿Qué quieres que haga por ti? La multitud probablemente esperaba que Jesús dijera algo como, ¿por qué me llamaste?
o incluso algún reproche, dado que Bartimeo no era más que un mendigo ciego. Pero no. Jesús no cuestionó ni un instante su fe. Él le ofreció algo que solo él podía dar, una oportunidad. La pregunta era directa, clara, pero también cargada de amor y de un deseo genuino de saber que necesitaba a ese hombre. Bartimeo, al escuchar esas palabras, no dudó. Con una fe tan clara como su necesidad, respondió con toda la confianza que su corazón le otorgaba: «Rabí, quiero ver». No pidió riquezas, no pidió fama ni poder. Solo deseaba lo más simple, lo más profundo, lo que su alma había anhelado toda su vida: ver. Su respuesta fue una declaración de fe absoluta. Bartimeo no solo le pidió a Jesús que lo sanara. En ese instante, reconoció en Jesús al Rabí, al Maestro, al Mesías prometido, la fuente de toda su esperanza. No necesitaba decir más. Su fe estaba puesta completamente en Jesús, en la creencia de que él podía hacer lo que parecía imposible. Jesús, viendo la sinceridad y la fe de Bartimeo, no vaciló ni un momento. «Vete, tu fe te ha sanado», dijo Jesús. Y en ese preciso momento, algo extraordinario ocurrió. El milagro estaba a punto de tomar forma, pero antes de que se manifestara físicamente, ya había ocurrido en el corazón de Bartimeo. Con esas palabras de Jesús, Bartimeo sintió que todo su ser se llenaba de esperanza. «Vete, tu fe te ha sanado». No hubo ningún toque especial, ningún gesto milagroso que lo sorprendiera en el momento. Sin embargo, algo más grande que cualquier acto físico estaba sucediendo dentro de él. En ese instante, una paz profunda invadió su corazón, y cuando menos lo esperaba, sus ojos fueron restaurados. La oscuridad que había sido su compañera durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, y por fin pudo ver. Pudo ver. El milagro no solo fue un cambio físico, sino un cambio radical de toda su vida. La ceguera que lo había marcado durante años desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Los colores, los rostros, los detalles que siempre habían sido solo sombras en su mente ahora cobraban vida ante él. Todo lo que había sido una incógnita se convirtió en claridad. Bartimeo no solo recobró la vista, sino que recuperó una parte de su humanidad que había estado robada por su discapacidad. Pero lo más impresionante de esta sanación fue que no solo se trataba de ver con los ojos, sino de ver con el corazón. La fe de Bartimeo había sanado algo mucho más profundo que su ceguera física: su alma, su esperanza, su relación con Dios. El milagro de la visión no solo restauró su capacidad de ver, sino que lo conectó con una nueva vida, con un nuevo propósito. Bartimeo ya no era el mismo hombre que había estado pidiendo limosna a la orilla del camino. Ahora, era un hombre restaurado, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. La multitud, que había sido testigo de su clamor, ahora veía cómo lo que parecía imposible se hacía realidad. Jesús no solo había sanado a un ciego, había hecho visible lo invisible, el poder transformador de la fe. Cuando Bartimeo abrió los ojos, no fue solo su visión física la que se restauró. Fue como si toda su vida, hasta ese momento llena de sombras, se transformara ante sus ojos. La luz no solo entró en su mirada, sino en su corazón. ¿Y qué hizo al instante? No se quedó allí maravillado por la claridad recién recuperada. No se fue a su casa a celebrar, como muchos habrían hecho. Bartimeo tomó una decisión que dejó claro el cambio radical que había experimentado. Sin pensarlo, decidió seguir a Jesús. En lugar de regresar a su vida anterior, en lugar de aprovechar su nueva vista para obtener riquezas o simplemente para encontrar una vida más cómoda, Bartimeo eligió seguir a aquel que lo había sanado. Él no solo veía con los ojos ahora, sino con el corazón. Entendió que su vida ya no tenía sentido si no seguía al que le había dado la verdadera luz, la luz que no solo ilumina el camino, sino que transforma el alma. Bartimeo no necesitaba más pruebas de lo que Jesús había hecho por él. El milagro ya estaba completo. No solo había recuperado la vista, sino que había encontrado un propósito. Al seguir a Jesús, Bartimeo estaba demostrando que entendió la verdadera lección de ese milagro. La fe y el seguimiento de Jesús son lo que dan sentido a la vida. Era un hombre nuevo, un hombre que no solo había sido curado de su ceguera, sino que había sido transformado por la gracia de Dios. Mientras Jesús y la multitud continuaban su camino, Bartimeo lo seguía, no como un espectador pasivo, sino como un seguidor decidido. Ya no era el ciego mendigo al borde del camino, ahora era un discípulo, una prueba viva de la misericordia y el poder de Jesús. Y en su caminar, llevaba consigo no solo la restauración de su vista, sino también una nueva visión de la vida. La historia de Bartimeo no es solo la historia de un ciego que recuperó la vista. Es la historia de una fe inquebrantable,
una fe que no se dejó arrastrar por las circunstancias ni por las voces que trataban de callarla. Bartimeo nos enseña que, cuando clamamos con el corazón, cuando nuestra fe es más fuerte que los obstáculos que se nos presentan, Jesús siempre nos escucha. Él no ignora el clamor de aquellos que, como Bartimeo, están dispuestos a persistir en su fe, a gritar aún cuando el mundo intenta callarlos. Lo que Bartimeo hizo no fue solo un acto de desesperación, fue un acto de confianza absoluta en Jesús. A pesar de su ceguera, no permitió que las voces del mundo lo apartaran de su propósito. Cada grito que lanzó al cielo era una declaración de que él creía, no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Jesús para hacer lo imposible. Esta persistencia es lo que nos enseña la verdadera fe. La fe no se rinde ante la adversidad, sino que se mantiene firme, confiando que lo que parece imposible es posible para Dios. Además, el acto de Bartimeo de seguir a Jesús después de recibir su sanación nos muestra que la verdadera sanación no solo es física. La curación de su vista fue un reflejo de una sanación más profunda, una restauración espiritual. Jesús no solo sanó su cuerpo, transformó su vida. Cuando Dios nos toca, nos invita a seguirle, a vivir una vida nueva, una vida llena de propósito y esperanza. Bartimeo nos recuerda que, en nuestros momentos de desesperación, cuando creemos que todo está perdido, hay un llamado de esperanza. Jesús nunca pasa de largo ante aquellos que lo buscan con fe. Así como Él sanó a Bartimeo, Él está dispuesto a tocar nuestras vidas. Solo debemos tener la fe suficiente para clamar, para persistir y para seguirle cuando Él nos llama. Esa es la verdadera lección de esta historia. La fe, la perseverancia y la disposición a seguir a Jesús transforman nuestra vida para siempre.